Es indispensable hacer conciencia sobre el destino final de nuestros desechos sólidos porque después se convierten en un problema del que terminamos quejándonos. Mire por qué se lo digo. Al año, 170,000 toneladas de basura son retiradas de las 17 presas que existen en la Ciudad de México. La gente arroja pañales, llantas, zapatos, sillones y colchones, entre otros desechos. De estas 17 presas, 13 están en la alcaldía de Álvaro Obregón. Las barrancas Becerra B y C son de las más importantes y estratégicas de la capital. Sin embargo, la basura acumulada no permite que realice el trabajo para el que fueron diseñadas, el de contener el agua de lluvia y evitar problemas de inundación al centro de la ciudad. La basura y el mal olor se han convertido en un foco de infección y de inseguridad para los habitantes, quienes se han tenido que acostumbrar a vivir cerca de los desechos. La mala es la basura, mucha inseguridad, roban luego aquí en la noche. Y pues luego ahora ya tienen luz, pero antes no había antes. Y ahora pues sí, se han soltado mucho los robos. Como es nuestro paso para ir a la escuela, pues sí es desagradable luego el olor, o luego la basura está hasta acá, no solo aquí en la presa, sino luego está hasta acá. Limpiar los 17 embalses de la ciudad le cuesta al gobierno capitalino 102 millones de pesos al año, es decir, gasta 280,000 pesos diarios. Esto debido a que cada día se retiran 5 toneladas de desechos de las 17 presas, de acuerdo con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Las presas se crearon para fungir como vasos reguladores, sin embargo, están muy lejos de serlo. La basura arrojada por las personas crea una especie de nata gris en donde flotan desechos. Mariana Sánchez, 21 Noticias.